Sean ustedes bienvenidos. Es un gusto saludarles a todos ustedes. Somos estudiantes de la Universidad para Todos, la Universidad Bolivariana del Ecuador. Nos complace presentarte un tema de estudio, un desarrollo de un proyecto, el cual nos ha llevado horas, preparaciones, sacrificio. Y con mucho entusiasmo te presentamos un proyecto sobre la solución al problema: acoso, hostigamiento y explotación laboral en empresas públicas y privadas. Es un gusto dirigirnos a ustedes. Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Bolivariana del Ecuador, en la asignatura Análisis y Resolución de Problemas, trataremos de explicar un conflicto a resolver. El grupo 4, conformado por Carla Zambrano, Jesús Vélez, Víctor Bones, Sebastián Inca, Lucas Yepes y quienes habla, por supuesto, Kevin Verde Soto, les complace en presentar el siguiente desarrollo del proyecto. El proyecto a realizar comprendemos por varias fases. En la primera fase, pues, tenemos análisis y resolución de problemas centrado en el usuario. La fase de investigación y de la empatización. El objetivo, pues, de esto es nada más y nada menos que ejecutar la fase de investigar y empatizar del proceso de design thinking conjuntamente con el análisis y la resolución de problemas centrado en el usuario. Tomando como base el reto planteado, es emplear técnicas de investigación y empatía, comunicándose con los resultados en una estructura formal con sus respectivas evidencias como base para la posterior definición o redefinición del problema. Piensa en identificar problemas, dolores, demandas insatisfechas. Por comentarles, hacerles un breve recuento sobre el tema a desarrollar o a tratar en este proyecto, viene dándose de una situación que venimos atravesando hoy en día todos los ecuatorianos o normalmente la mayor parte del país de nuestro bello Ecuador. ¿Por qué se da este factor? ¿Cuál es la razón? ¿Motivos? ¿A quiénes afecta? ¿Por qué les afecta? ¿Quiénes les aparan a ellos? ¿Qué reglamentos o parámetros legales se pueden aplicar para estos casos? Lo sabremos muy pronto. Pero la temática o el problema es que en los últimos años, debido a la crisis que existe en nuestro país en cuestión de desempleo laboral, situaciones donde que se ven evidencialmente casos de acoso, casos de hostigamiento y muchas de las veces explotación laboral en empresas públicas y privadas. ¿Has visto en alguna situación? De seguro que sí. Y muchas personas no solo lo han visto, han tenido que vivir esa situación. ¿Por qué razón? ¿Será que por la crisis de desempleo, o la crisis de empleo, perdón, se ven las personas o los empleados obligados a aguantar a toda costa todo maltrato, todo abuso, toda explotación? ¿O es que por esta situación de crisis, los empleadores, quienes tienen mejores posibilidades, abusan de esta situación? Lo sabremos más adelante. Pues, como le habíamos comentado, el tema del grupo que se ha escogido en base a un análisis y sondeo en diferentes áreas, en diferentes situaciones, en base al análisis de cada uno de los integrantes del grupo, en los cuales se han expuesto varios problemas. Cada compañero ha tenido la posibilidad de compartir problemáticas de su localidad, problemáticas del lugar donde vive, problemáticas en base a lo que de pronto experimenta, problemáticas que se ven hoy en día en el país. Varios problemas tenemos en nuestro país hoy en día, en los niveles de inseguridad muy altos, tenemos situaciones de desnutrición infantil, tenemos problemas de contaminación ambiental, tenemos problemas del índole laboral, el desempleo, tenemos situaciones de violencia intrafamiliar, violencia
física, psicológica. Tenemos también el caso de la escasez de del líquido vital, de agua en muchos sectores, debido a los descuidos, a la contaminación ambiental, al no tratamiento de las aguas servidas en las ciudades, en las grandes poblaciones. Tenemos un sinnúmero de problemas. Pero el problema al cual nosotros hemos analizado y hemos creído pertinente llevarlo a cabo en el desarrollo de este proyecto es pues el caso de la explotación laboral, tanto en empresas públicas y privadas. Más adelante, pues, el problema será definido exactamente en base a las situaciones que se presentan. Pues es una breve introducción a la explotación laboral de acuerdo a Carlos Marx, pues considerando el precursor del término explotación, qué significa, ¿no? Ya que fue quien le dio mayor uso durante el periodo de la Revolución Industrial, en donde él veía el abuso y la opresión que sufrían los trabajadores. Un ilustre como Carlos Marx, pues él conocía más de cerca esta situación en base a cómo se venía o cómo se ha venido originando la explotación laboral hace años atrás, es decir, desde la Revolución Industrial, donde que los empleados, las personas eran explotadas laboralmente, o sea, trabajaban en exceso, no se les reconocía como un salario digno, el trato no era el correcto, era es decir, un abuso y opresión a todas las personas quienes laboraban por parte de las personas que tenían mejores condiciones, es decir, por parte del empleador. Eh, Vamos a hacer un breve análisis respecto a este problema. Tenemos que identificar claramente actores internos y actores externos de lo que se puede dar en la explotación laboral. Pues para resolver esto, tenemos que entrar al mapa de actores, que es el siguiente gráfico que lo podemos apreciar aquí. Pues en los actores externos, vamos a analizarlo, tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos el empleador, tenemos los empleados, tenemos los mediadores, tenemos la ciudadanía en general, tenemos a la familia, tenemos a los abogados juristas, tenemos el reglamento de las empresas y tenemos el código de trabajo como actores internos. Pues los actores externos, personas que directamente influyen en la parte externa, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo. Es una entidad que va a intervenir o va a estar formando parte de este caso porque es a donde que se acude o quienes amparan. Más adelante conoceremos, por ejemplo, los derechos, obligaciones de los empleados y empleadores en base al Ministerio de Trabajo. Los actores internos pues son quienes están dentro, por ejemplo, el código de trabajo, el reglamento interno dentro de una empresa, tenemos la familia que se ve involucrada directamente en el caso del empleado y esta situación. Avancemos. Vamos al siguiente caso, la fase de descubrir, investigar y empatizar. Esto nos ayuda muchísimo para el reconocimiento del problema, para saber a ciencia cierta cuál es la realidad con respecto a la situación que pretendemos resolver en este proyecto. Vamos a descubrir por qué se da la explotación laboral. Vamos a descubrir dónde se da la explotación laboral, en qué sectores se ve más afectado la explotación laboral, a quiénes más les afecta, por qué o por quiénes son explotados. Empresas públicas, empresas privadas, eh, son jefes prepotentes, entre otras características que se pueden suscitar en base al tema de desarrollar, a la explotación laboral. Entonces, para descubrir, investigar y empatizar, pues tenemos que tener en claro lo siguiente, que para descubrir tenemos que investigar o tenemos que obtener investigación primaria. ¿Cuál es la investigación primaria? La investigación primaria es directamente desde la fuente, desde el lugar de los hechos. Es decir, ¿cómo uno va a obtener esos resultados? Pues uno para obtener esos resultados obviamente tiene que hacer eh, la manera de obtener información
directamente desde las personas afectadas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante encuestas o entrevistas. Normalmente hacemos encuestas para calcular índices, valores, para saber qué porcentajes, para saber, por ejemplo, en qué región, en nuestro país, en qué región se ve más, se da más la explotación laboral, en qué sector se va más esta situación, con quiénes se ven más afectados esta situación, hombres o mujeres, jóvenes o niños. Eh, Entrevistas, por ejemplo, preguntas para consultarles eh, sobre, dentro de la explotación, por ejemplo, qué es lo que se da, cómo es la manera de que son explotados, de pronto no están reconocidos, eh, no se les reconoce horas extras, de pronto no hay aseguramiento, el seguro social dentro de una empresa, no están asegurados, de pronto personas desconocen, ¿por qué no denuncian? Tal vez porque el desconocimiento de los artículos de la ley, entonces, todo eso, investigación primaria. La investigación secundaria. ¿Qué es la o cómo obtener la investigación secundaria? Pues la investigación secundaria lo obtenemos en base a investigación, valga la redundancia, ya sea de libros o ya sea de la web, que hoy en día pues nos ayuda muchísimo a despejar muchas dudas, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué lo obtenemos desde el Internet? La información en base a la explotación laboral. Vamos a aplicar la técnica de navegación, exploración en la web o ya sea en libros. Por ejemplo, cómo empezó la explotación laboral, dónde se dieron, en base a nuestro país, por ejemplo, la Constitución, el Ministerio del Trabajo, el Código de Trabajo, en qué artículo está sobre estos temas y todo esto, ¿no es cierto? En base a lo legal. El mapa de empatía. Pues el mapa de empatía nos ayuda a interactuar directamente con el usuario, pues qué piensa, qué siente, saber esas características del usuario, qué oye, qué ve, qué dice y qué hace. Son preguntas que nos ayudan a resolver o a mantenernos empatía directamente con las personas afectadas. Descripciones que nos dan los usuarios que se ven afectados. Pues, amigos y amigas, compañeros y compañeras, eso es con respecto a esta fase de investigación. A continuación, mi compañero les dará más detalles. Es un gusto. Le voy a hablar sobre la tercera fase del proyecto, que es sobre el acoso, hostigamiento, explotación laboral en empresas públicas y privadas. Dice que los empleados tienden a ser frecuentemente acosados por el empleador, pero ellos tienen un problema, que no conocen muy bien sus derechos y ambas partes deberían enfocarse muy bien en empaparse sobre lo que legalmente ellos merecen y sobre sus derechos. Y para mí, dice que todo comportamiento atentatorio ante la dignidad de aquella persona, el empleado, contra la actitud, el acoso, el hostigamiento del empleador, para poder cumplir algún trabajo, y eso no debe existir el acoso, ya que son cosas inadecuadas de parte del empleador. Y para poder cumplir los objetivos planteados por aquella empresa, no debe existir el acoso, hostigamiento, no deben dejar que las personas trabajen más de las horas establecidas. Digamos un ejemplo, el empleado sale a las 5 de la tarde y dice esa típica frase de que pues se ponte la camiseta de la empresa y hacen trabajar 1 hora más, 2 horas más. Eso ya es explotación laboral. Dice que eso existe a nivel mundial. Dice que, digamos un ejemplo, poder extinguirlo, el problema de la explotación laboral, es algo casi imposible, ya que en todos lados existe y siempre va a haber por la necesidad de la gente, de que necesita, literal, se necesita su sueldo mes a mes para poder seguir viviendo, porque no es que el sueldo te lo puedas guardar o la mitad, no, te sirve solo para vivir mes a mes. Dice que el problema no lo podemos bajar en sí totalmente, pero hay maneras de las que le podemos ir bajando. O sea, el problema no se lo puede eliminar completamente, no se lo va a erradicar, pero se lo puede ir bajando, haciendo conocer a los empleadores de las leyes y a los empleados, que es más importante, ya que los empleados por lo general no conocen sus leyes laborales y son explotados arduamente. Y también hay que tener ese del empleado, perdón, del empleador,
que el acoso verbal no puede existir y el acoso social, el acoso físico del empleador no debe existir hacia el empleado, pero lamentablemente vivimos en una sociedad que sí existe. Mire, y podemos hablar algo más del acoso, y exclusivamente de explotación laboral. Mira, ahorita va a girar o darle vuelta al insight. Dice, ¿cómo podría ser una manera dinámica reducir el acoso, hostigación y explotación laboral en las empresas públicas y privadas? Como lo hablé antes, haciendo conocer las leyes a los empleados y a los empleadores. Y tiene que haber un regulador, algún trabajador público que pueda mediar para que no exista la explotación laboral, ya que por eh, más que conozcan los empleadores, las leyes, todo eso igual va a seguir existiendo si los empleados no las conocen. Y tenemos que fortalecer la comunicación de una manera directa con los empleadores y con los empleados. No sé, por medio de conferencias, asistiendo a alguna charla, casas abiertas, charlas motivacionales. También hay que la socialización de ideas creativas del empleado y del empleador. Hay que juntarse de manera muy creativa y poder intentar erradicar ese problema, ya que es un problema fuerte, ya que las personas o sea, no trabajan de más y no reciben sus horas de extra como la ley lo manda. Pero estas personas que dicen supuestamente que se ponen la camiseta, pero lamentablemente se llama explotación laboral. Ya, doctora, doctor, con eso concluyo mi exposición, va a hablar mi siguiente compañero. Esta fase de definir o redefinir el problema es donde vamos a utilizar saturar y agrupa. ¿Qué es lo importante aquí? Es agrupar toda la información que se dio en la fase anterior y saturarla y sacar lo más relevante. En esta parte es donde se hizo ya la investigación primaria, secundaria, observación, de la investigación primaria, el tema de las encuestas y de las entrevistas. Ya, entonces, en esta fase de la problemática que hemos escogido como equipo, vamos a saturar y agrupar toda esa información relevante que hemos encontrado. Entonces, en la investigación secundaria que se ha hecho mediante página web, se ha logrado encontrar que en el país existe la explotación laboral por falta de oportunidades de trabajo, en la cual hay personas que por tener un trabajo, se lo puede decir así, a veces trabajan más de lo establecido por la ley y por no perder dicho trabajo, continúa con ese trabajo siendo explotado. En la observación, en esa técnica también ha logrado identificar que en la mayoría de empresas privadas es donde existe la explotación. Por ende, hay personas que por temor, por falta de conocimiento, no hacen la respectiva demanda. También en la encuesta a los encuestados, cabe la redundancia, nos han indicado que hay empresas que conocen los derechos de los trabajadores, pero no la hacen respetar. Entonces, el empleador, al verse sumido en esto, sin tener un apoyo legal, se podría decir, continúa laborando y por ende sigue la explotación. Y en la entrevista también se pudo identificar que la mayoría de los casos de la explotación se da en el sector, en la región de la costa de nuestro país, ya que son empresas muy grandes y la gente ya, a tener la necesidad de trabajar, tiene que seguir los parámetros que le impone el empleador. En estas investigaciones que hemos hecho, aquí encontramos unos hallazgos relevantes de la explotación laboral en empresas públicas y privadas. En base a varias fuentes, las cuales ya hicimos la investigación en la fase anterior, se puede apreciar que en nuestro país existe un alto nivel de explotación laboral. Y como lo había ya analizado al inicio, es por la falta de, de oportunidades de empleo. Esto hace que las personas, al verse con la necesidad de tener un trabajo para llevar el pan día de cada uno a sus domicilios, tiene que verse en esto. También otro hallazgo relevante es que la explotación laboral se aprecia más en mujeres. Sin ningún contrato, hay empresas que las hacen trabajar sin tener algún contrato firmado o algo establecido por la ley. Y esto, como les había indicado, se observa más en el sector privado,
donde también en el sector público hay un índice, pero en el sector privado es el índice más alto, según las investigaciones que hemos hecho. Por ende, entonces, todo esto se ve resumido que en nuestro país sí hay un alto índice de explotación laboral. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre la fase de idear. La técnica que hemos escogido para, para nuestro trabajo es el brainwriting. ¿Qué nos quiere decir esta técnica que escogimos entre todo mi grupo de trabajo? ¿Qué es el brainwriting? Son ideas que son muy fundamentales. Esto nos puede servir para crear productos, resolver problemas, para nuestra forma de trabajar y así también obtener mejores resultados. Más que esto, también es de vital importancia para mantener una buena ventaja competitiva si nos ponemos a analizar en el ámbito laboral. Para ello, mi grupo ha cogido el brainwriting, que es una técnica que involucra en toda esta generación de ideas, ya sea escrita y también compartida con todo mi grupo de trabajo, transmitiendo al resto de participantes quienes interactúan, lanzan nuevas ideas, construyen eh, nuevos, diferentes y para así realizar nuestro trabajo. También es importante señalar que esto es una combinación, como les dije anteriormente, de, de, de ideas, de lanzar todos nuestros participantes, nuestro grupo, y así discutirlo para que fluya nuestro trabajo. También podemos decir eso como técnicas para poner la técnica writing. ¿Cómo podríamos ayudar a evitar el acoso, la hostigación y la explotación laboral? Podríamos, entre una de estas, escogimos que los videos que muestran testimonios de casos reales que se dan en la sociedad, en el ámbito laboral, ya sea en la empresa pública o privada, que sufrieron acosos, hostigación y explotación laboral. Cabe recalcar también que esto no se va a acabar, ¿no? Vamos a reducir los déficits de estas explotaciones laborales, pero eso. A continuación, les voy a hablar cómo, en el mapa mental, cómo podríamos reducir el acoso, hostigación y la explotación laboral, ya sea en empresas públicas o privadas, ¿no? En cualquier ámbito laboral que nos desempeñemos. Hemos escogido con mi grupo de trabajo las ferias de información o mesas de información que realizaríamos en grandes ferias, ya sea dentro o fuera de las instituciones, para así poderles dar a conocer sus derechos y obligaciones. El otro también son crear centros de apoyos temporales. ¿Cómo podríamos hacer esto? Implementando centros temporales de ayuda psicológicas para las personas que sufren estos problemas para que puedan asistir de forma gratuita, ya que a veces no tienen los recursos económicos y tienen miedo de asistir. ¿Por qué? Porque les van a cobrar algún dinero. La otra sería la integración laboral. Esta creo que es la que más se ha aceptado ahí en los trabajadores, ya que con estas realizamos la confraternidad que tendría una y otra persona y así podríamos mejorar el ambiente laboral. Y por último tenemos la charla motivacional. Creo que esta es muy fundamental también para así, con psicólogos, con charlas que nos ayudarían, nos elevarían el autoestima para así poder desempeñarnos de mejor manera en nuestro campo laboral. A continuación les va a hablar mi compañero Víctor Bone sobre la cuarta fase. Buenas noches, doctores, compañeros. En esta cuarta fase, pues me ha tocado hablar sobre lo que es prototipar.
¿Qué es prototipar? Prototipar es donde vamos a recompilar las ideas, ya pues una vez establecida en las anteriores fases, para luego comenzar a dar una validación o una aproximación a una idea para dar a conocer el proyecto. Como por ejemplo, pues aquí vemos estas imágenes que nos da a conocer. Y además, el prototipar es una técnica que nos guía paso a paso para dar a conocer la problemática y al final encontrar una breve o pronta solución al problema. Como aquí pues presentamos las imágenes, la primera imagen como vemos que es un día pues, por su primer día laboral es todo agradable, todo de confraternidad. En la segunda imagen vemos lo que es pues ya un segundo semestre de labores, donde ya comienza a verse a menudo lo que se llama el acoso laboral. En la tercera imagen ya vemos pues donde ya se parte más del acoso, viene la hostigación pues y de la explotación laboral. En la cuarta imagen estamos viendo que ya existe, se erradica la explotación laboral. En la quinta imagen vemos donde ya esta persona comenzó a tener otro rumbo, donde ya pues va ella a denunciar ante las autoridades el acoso, el hostigamiento y la explotación laboral que está sufriendo en la empresa, en dicha empresa, ya sea pública o privada. Y bueno, pues una vez visto que ya se comienza a dar a conocer estas énfasis de esta problemática como es el acoso y la explotación laboral, ya se comienzan a reunir, a armar mesas técnicas para comenzar a dar a conocer cómo puede la persona o el empleado conocer sus derechos y denunciar cuando sufre una irregularidad dentro de una empresa, ya sea pública o privada, ya sea hablamos del acoso, hostigamiento y lo que es la explotación laboral. Lo que es un acoso laboral. Partimos que el acoso laboral, pues todo lo que sufre una persona, más que todo, esto se da en el ámbito femenino, el acoso laboral. ¿Qué es un hostigamiento? Cuando ya pues el jefe inmediato o el empleador comienza a pasar de sus horas de labor a hacer trabajo ya no remunerado. Eso es un acoso. Y además, pues estas tres cosas vienen acompañadas o concatenadas, lo que es acoso, hostigamiento laboral, hostigamiento y explotación laboral. Además de esto, pues vamos a nosotros a idear o a proponer de cómo podemos alcanzar una pronta solución o disminuir, porque solucionar, erradicar o terminar con el acoso y el hostigamiento y la explotación laboral es algo que ya viene de antaño. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es una breve propuesta para disminuir la problemática que estamos investigando. A continuación. Bueno, aquí en esta imagen, nosotros presentamos una breve pronta solución. ¿Cómo podemos solucionar este problema o enfrentar este problema? Y aquí pues proponemos una breve mesa técnica donde reunimos personas profesionales, ya sea en el ámbito del derecho laboral, psicólogo, médico, trabajador social. ¿Por qué reunimos estos técnicos? Para formar una mesa dinámica, digamos así, para luego pues proponer a las empresas este proyecto que lo estamos viabilizando para que haya esa unión, esa confraternidad, ese vínculo laboral entre el trabajador, el empleador y el empleado. A continuación, pues la compañera Carla Zambrano va a exponer la última fase. Bueno, vamos a hablar sobre la validación. La validación que cogimos con mis compañeros era la explotación laboral. En base a las investigaciones, entrevistas y encuestas, podemos observar que la mayor parte de empleados, tienen que validar sus derechos, que la ley ampare su bienestar, tanto físico como psicológico. Validamos como grupo también que las empresas deben respetar los derechos de cada trabajador, deben de motivarlos a trabajar y no hacer que el trabajo sea una carga para el ser humano, sino motivándolos a que el trabajo es una fuente de ingreso para ellos. En lo que era prototipo de baja resolución a través de las entrevistas, que
Hoy en día existen plataformas que nos permiten organizar la información en base a cada etapa que se da en el área laboral competente, deduciendo que el acoso son hechos que admiten estudios más profundos donde el dueño de la empresa debería profundizar más el tema. La validación que tenemos como equipo era proponer que se hable un poco más del hostigamiento laboral, que ellos indaguen un poco más el tema y que no tengan temor a expresarse. En la aplicación FlexBike tuvimos a 5 entrevistados, llegando a una conclusión que la mayor parte no está de acuerdo con el salario. Un salario mínimo que trabajas más de 8 horas donde no te pagan horas extras. Podemos decir que ni tampoco tienen idea de cómo poder seguir un juicio laboral sin que ellos nos perjudiquen, la cual obtuvimos puntos positivos y negativos. La problemática se basa en que los empleados conozcan sus beneficios y las empresas pueden implementar charlas motivacionales, como usar las plataformas virtuales, videos en Facebook o hacer conocer más sus derechos, validar el derecho del ser humano o del trabajador. Eh, para concluir, estamos con el artículo 325 de la Constitución, acompañándonos del artículo 1 y 2 del Código Laboral, lo cual dice que la relación depende que la persona tiene el derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud integral, su seguridad, higiene y bienestar. También hablamos del artículo 326 donde dice que el desarrollo de sus labores es un ambiente adecuado. Podemos decir que en estos dos artículos vemos que el trabajo es la relación de dependencia o autónomos con incluso laboral de un autosustento y cuidado humano. Bueno, la conclusión de nuestro equipo a dar a conocer esta pequeña propuesta que tenemos como equipo es que podemos lograr el objetivo de resolver la problemática del hostigamiento y acoso y explotación laboral. Tienen muchos obstáculos, pero es algo que se puede lograr a pesar de no ser un gran reto. O sea, podemos lograr que los trabajadores conozcan un poco más de la ley, que los trabajadores estén un poco más empapados acerca de sus derechos, cómo ellos pueden expresarse, pueden hablarlo y decir, cansarse, porque si bien podemos decir que en tu trabajo como mujer, y lo digo en una forma personal, porque me ha pasado, que tú eres una persona con un aspecto físico bonito, y tú tienes un jefe o un jefe varón y él te dice, bueno, hay dos opciones, ¿no? La primera, vamos a hablar sobre el abuso, que es que te proponen algo indebido, que te proponen una salida o algo y tú estás dependiendo de tu trabajo. Y como es tu jefe, tú dices, ¿aceptas o te botan del trabajo? Y creo que eso se da mucho a menudo en las mujeres. Lo he escuchado en las entrevistas que hemos hecho. Validamos mucho eso de que las mujeres sufren demasiado abuso laboral, acoso laboral, en la cual no pueden ser ellas mismas, no pueden expresar sus ideas. Eh, bueno, para concluir, doctor, le damos las gracias por abrirnos esta fuente de materia, ya que hemos logrado empatizar, hemos logrado decir ideas, debatirlas, de pronto no estar de acuerdo. Ha sido muy nutritivo para nosotros como estudiantes resolver este pequeño conflicto, darnos a conocer nuevas propuestas, dándonos a conocer nuevos programas para nosotros ayudar a las demás personas. Creo que la carrera de Derecho es algo que abarca todo lo de la humanidad, la cual nos sentimos satisfactorio poder culminar con este proyecto. Ha sido muy nutritivo para nosotros conocer mucho más allá de las aplicaciones, conocer cómo resolver un problema, cómo poder poner ideas. Creo que es fundamental para nosotros, ya que día a día se van dando casos y tenemos que tener ese instinto de resolver cada problema, de buscar cuál es la problemática, cuál es el error de cada persona en lo que decimos, poder conectar ciertos puntos. Este trabajo nos ha servido muchísimo como nuestros compañeros. Creo que día a día hemos estado ahí viendo, ah, no, esto está mal, esto sí, esto nos gusta mucho. Esta idea nos pareció increíble porque es algo que se está dando a menudo. Personas, por ejemplo, como nosotros, que la mayoría de aquí trabaja y estudia. Y creo que es una tensión muy fuerte, pero que lo logramos y que vemos el trabajo como, no como una obligación, sino como una fuente de ingreso. Al menos lo vemos así como un trabajo que nos guste o nos apasione. Y entonces, y bueno, va dirigido para las personas con hostigamiento laboral, que no se queden calladas, que hablen, que digan qué es lo que sienten, qué es lo que pasa, es un trabajo, que denuncien. De pronto hay miedo al no
denunciar porque tu hoja de vida queda manchada o porque en otro trabajo puedan decir, no, ella hizo una denuncia, pero tienes que empaparte un poco más en la ley. Hay veces que tú como trabajador te beneficias muchísimo en las empresas como las bananeras que te explotan y creo que esto nos ha ayudado muchísimo a nosotros mismos a conocer. Esto fue todo del grupo número 4. Muchas gracias, doctor.